Ok, muy buenos días. Vamos a empezar con una oración y enseguida entramos a la clase de hoy. Señor bueno, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre amado, por este día del Señor que podemos venir a tu casa y poder estudiar y disfrutar de ti, de tu palabra, de la convivencia. Gracias por tu amor a pesar de lo que somos, Señor. Nos soportas, nos resguardas. Señor, que sea este día de bendición para nuestro corazón y ayúdanos, por favor, a tratar de comprender lo mejor posible este libro. En el nombre de Jesús oramos siempre. Amén. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un repaso general y voy a dar lectura al capítulo 8 también. No quiero pasar hasta al capítulo 9 sin que hayamos comprendido lo mejor posible esto que ven en el pizarrón. Entonces, quiero empezar con ello. Hemos visto, este es uno de los libros, hermanos, Daniel, más significativo en el área de escatología. ¿Qué es escatología? El estudio de los tiempos finales en especial. Este libro es piedra, fundamento para la escatología. Y cabe decir que es el libro donde más situaciones hay de interpretación entre cristianos. Es demasiado. Hay extremos tan grandes como que en el capítulo 9 unos le atribuyen al anticristo una cosa y otros a ese mismo personaje lo declaramos como el Señor Jesús, no el anticristo. O sea, tan está la división que donde el dispensacionalismo ve el anticristo, nosotros vemos al Señor. Es tan grande la división. ¿Y qué estamos tratando de hacer con esto? Estamos tratando de que en Renova, y cualquiera que logre ver el video, podamos entender esto lo mejor posible. Es mi deseo, entonces, que lo hagamos. En la clase pasada vimos la visión de Daniel, el sueño que tuvo Daniel en el capítulo 7. Así que ya lo escribí aquí y quiero que lo vayamos repasando. Miren. En el capítulo 2, nosotros vimos el sueño de Nabucodonosor. Él tuvo un sueño y lo que pidió fue que llegaran personas a interpretarse, a decirle cuál era el sueño y a la vez interpretárselo, ¿se acuerdan? No solo interpretarle el sueño, sino dime que soñé, para que yo crea que tú eres de verdad. Entonces soñó la estatua. La estatua estaba compuesta de oro, la cabeza, de plata, de bronce, de hierro y barro. Vimos 10 dedos y vimos una piedra. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer sueño que tuvo Nabucodonosor. Daniel viene y Daniel de hecho estaba en el tiempo ese de preparación. No sé si se acuerdan que él y sus amigos los tenían que preparar por 3 años más o menos. Bueno, Daniel fue llamado de esa preparación para interpretar el sueño. Después, más adelante en el capítulo 7, aquí está Nabucodonosor, en el capítulo 7 de Daniel, ¿se acuerdan que retrocedimos a Belsasar? ¿Sí? Que ya habíamos llegado a Ciro y de repente, ¡pum!, regresamos a Belsasar. Aquí Daniel tiene un sueño, una visión. Y esa visión creemos, y los comentaristas y los estudiosos están de acuerdo que prácticamente es lo mismo. No hay división ahí, aunque seas dispensacional o no, no hay división, sabemos que es lo mismo. Lo que Daniel se le muestra en el capítulo 7 fue lo que se le mostró a Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Qué se le mostró a Daniel en el capítulo 7? Se le mostró un león. Después se le mostró un oso. Después se le mostró un leopardo. Y después se le mostró una bestia. A las 4 le llamó bestias, pero a esta última él no sabía cómo describirla. Solamente pudimos ver que tenía dientes de hierro. ¿Se acuerdan?
Y esa bestia tenía también cuernos. Y por último vimos a uno denominado como hijo de hombre. Eso lo vimos la predicación pasada. Ok, entonces, estas dos cosas son prácticamente lo mismo. Estos dos sueños son el mismo, pero uno fue Nabucodonosor el que lo soñó y el otro fue Daniel el que lo soñó. Y llevan un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mostrarle tanto a Nabucodonosor como a Daniel lo que ha de suceder en días venideros. ¿Sí? Y hemos visto en la clase de Daniel, muchas veces he enfatizado en que tengamos cuidado al entender fin de los tiempos o el tiempo final. No siempre cuando la Biblia habla del tiempo final se refiere al fin de los tiempos. De hecho, creo que ahí podemos hacer una diferencia. Hay una diferencia entre el tiempo final y el fin de los tiempos. ¿Sí? El fin de los tiempos sería cuando el Señor regrese por segunda vez. Pero el tiempo final, hay que ver a qué se refiere, a qué final, en qué contexto. Entonces, Nabucodonosor vio una cabeza de oro y se le dijo, ¿eres tú, oh rey? Esa cabeza de oro es lo que vemos representado en Daniel con el león. ¿Sí? ¿Van conmigo? Esto, el oro, representa el león, no hay para dónde. El oro es equitativo, ¿se dice? A el león. Después vimos en el capítulo 2 que vi al pecho de plata, ¿se acuerdan? Y esa plata es representada en el oso. ¿Y alguien se acuerda cuáles eran algo especial que tenía el oso? Tenía 3 costillas, 3 costillas, pero otra cosa importante del oso, que tenía 2 partes, que una era más grande que la otra. ¿Se acuerdan? No recuerdo exactamente cómo dice, pero lo vamos a poner como 2 partes, siendo una más grande que la otra. Eso simbolizaba, eso simbolizaban a los medos y a los persas. ¿Y por qué una parte estaba más alta? Porque los persas serían mayores que los medos, ¿sí? Y las 3 costillas simbolizaban los 3 imperios que tomaron, Siria, Egipto y uno más, Babilonia. Entonces, después vimos en la estatua de Nabucodonosor el bronce, y el bronce es representado en el sueño de Daniel como un leopardo con alas, ¿se acuerdan? Tenía 4 alas el leopardo, 4 alas. Y 4 cabezas. Y vimos que entonces, bueno, ahorita lo digo después. Después vimos en la estatua de Nabucodonosor otra parte más de hierro y de barro, mezclado con hierro y barro. Pero también vimos a los dedos. Ahora, y en el sueño de Daniel vimos a la bestia, que no puede describir, bestia con dientes de hierro y los cuernos. Aquí esta es una de las más grandes diferencias entre el cristianismo. ¿Cuál? El hierro y el barro y los dedos. Y la bestia y los cuernos. ¿Por qué? Porque en el dispensacionalismo, que es una de las ramas interpretativas del cristianismo, ellos ven a los pies, a los dedos, los ven como un imperio futuro. Un imperio que se va a levantar con 10 naciones. Y de esas 10 naciones va a surgir uno más importante, que sería el anticristo, para lo que es el dispensacionalismo, ¿sí? Anticristo. Lo mismo, obviamente, si ven esto como como lo dicen así, es el mismo reino renovado, es Roma pero en el futuro. Es Roma pero en el futuro. Y muchos de ellos afirman que puede ser que el Papa de Roma se junte con otras naciones, porque es el único que tiene silla en las Naciones Unidas, un lugar. Entonces dicen, bueno, cuando veamos que se unan 10, de ahí va a salir uno. ¿Cuándo?
a futuro, no sabemos cuándo, en algún lugar de la historia. Y obviamente, como ven eso en la estatua de Nabu, también lo ven en la bestia y los cuernos de Daniel, que los cuernos también son 10 cuernos, y de esos cuernos sobresale uno, que también sería el anticristo a futuro. ¿Sí? A futuro. Y por último vimos en la estatua de Nabucodonosor una piedra que llegaba a destrozar todos los de antes. Y del lado del sueño de Daniel no era la piedra, sino era un hijo de hombre al que se le daba gobierno, poder y reino. Ahora, esta es la diferencia. Nosotros afirmamos por lo que la Biblia dice, utilizando analogía fide, que este reino no son dos, sino es el mismo. Es Roma y su debilidad, Roma y lo que pasó interiormente, y los dedos son parte del imperio romano, son parte de, y son parte de en el sentido del tiempo y espacio en donde vino el Señor Jesús por primera vez, no algo a futuro. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia nos habla que el Señor es la piedra y la piedra vino ya. Va a regresar, pero ya inauguró su reino. Él ya reina hoy. Es por esa razón que decimos, el hablar de un imperio futuro es especular, porque la Biblia no lo muestra. Es especulación. Creemos, pensamos, dicen, que en un punto, pero si tomamos lo que los apóstoles y el Señor mismo nos hablan en el Nuevo Testamento, la realidad de su reinado ya es presente. La piedra ya vino, el Hijo de Hombre tomó su trono ya, se inauguró su reino. Ahora, desafortunadamente nosotros muchas veces no lo vemos porque decimos, no, el mundo ve cómo está, cómo es que Dios está reinando. Dios siempre ha reinado. Pero el Cristo, el Mesías, comenzó a reinar desde aquel momento en donde le dijo a sus discípulos, vayan, hagan, toda autoridad me ha sido dada. Eso es obviamente palabras de reino. Entonces, nosotros vemos los cuernos y los dedos como parte de la Roma a la cual el Señor visitó en aquel tiempo, cuando Él llegó por primera vez. La piedra llegó y se convirtió en un monte al cual acuden todas las personas. El Hijo del Hombre es aquella piedra también a la cual acuden todas las personas. Entonces, unos lo ven a futuro. ¿Y cuándo creen que eso va a pasar? Bueno, va a pasar cuando las 10 naciones se junten. Entonces sale el anticristo y el Señor llega en su segunda venida. Entonces, para ellos la piedra es la segunda venida y el Hijo de Hombre sería de regreso. Entonces, él regresaría y comienza el milenio. Para ellos el milenio es el reino literal del Señor en la tierra, en Jerusalén. Pero el lenguaje que nos dan los apóstoles y el lenguaje que nos da el Señor mismo no nos hace especular en cuanto a un futuro. ¿El Señor va a regresar? Claro que sí. Él va a regresar y su reino será completo y será visible para nosotros. Algo que no podemos ver ahorita, que Esteban lo vio cuando estaba siendo mártir. Que es donde Él reina en el cielo, donde están todas las almas de los creyentes, pero también reina en la tierra por medio del Espíritu Santo y su iglesia. Y el imperio de la iglesia es un imperio enorme. Entonces, hermanos, ¿queda claro esto y queda claro las diferencias que tenemos? El anticristo está desde que Juan lo describió en su tercera carta. Entonces, ahora, debemos de entender algo. Daniel no habla de un anticristo. Juan habla de un anticristo, no Daniel.
Aquí en ningún momento hemos visto alguna sola cosa que nos diga anticristo. Nos está hablando de imperios y de reyes de esos imperios. La idea del anticristo surge hasta Juan. Y de hecho creo que solo se menciona 2 veces ese nombre o ese título. Ahora con esto, bueno, es que es todo un rollo. Pero el anticristo, Juan dijo, él ya está entre nosotros. Ahora, ¿a qué se refería? Cuando leemos el contexto dice, todo aquel que niega que Cristo ha venido en carne, ese es anticristo. Entonces, ¿se puede hablar de una persona o también de una idea y movimiento? ¿Y contra quiénes estaba peleando Juan en ese tiempo? Un grupo llamado gnósticos, que negaban que Jesús había venido en carne. Entonces, a ese grupo les está diciendo anticristos. El cuerno de lo que estamos viendo en Nabucodonosor y Daniel no es el anticristo. Es un rey que ya surgió. Y yo les voy a dar un estudio de los 10 cuernos. Lo estoy preparando bien para traerle el estudio de los 10 cuernos. Pero para ello también nos vamos a meter en Apocalipsis. Solo se los estoy preparando para traérselos el estudio de los 10 cuernos y el cuerno pequeño o los 10 dedos. Y veamos las diferencias. Ahora, hay algunos que abogan por un segundo cumplimiento o una, ¿cómo se le dice? Sí, la teoría del segundo cumplimiento, que ya se cumplió, pero también se va a volver a cumplir después. Eso es válido solamente si la Biblia nos lo dice. Porque vuelvo a lo mismo, lo demás es especular. Por ejemplo, cuando Mateo dice, creo que sí es Mateo que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo lo está escribiendo como Jesús, siendo el hijo que se llamó de Egipto. Pero cuando tú lees en el Antiguo Testamento, a quien se llamó de Egipto fue a Israel. En este caso hay un doble cumplimiento. Se cumplió en Israel, pero también se cumplió en Jesús, siendo el verdadero Israel Jesús. Podemos aplicar doble cumplimiento cuando la Biblia explícitamente nos lo muestra, para no estar especulando. Porque si no, todo termina en especulación. Yo creo, yo pienso, yo digo. Bueno, todos podemos decir yo creo, yo pienso y yo digo. Pero si vamos a lo que dice, nos tenemos que atar a ello. Y lo que hemos visto hasta ahorita es que no nos da espacio para un quinto reino. ¿Por qué? Daniel vio 4 bestias, no 5. Los cuernos son parte de la 4ª bestia. Parte de. Por eso en el dispensacionalismo dicen, es Roma pero renovada. Porque no pueden decir que es un quinto, sino es Roma en el futuro. Pero cuando leemos el lenguaje de los apóstoles y del Señor, ellos ya nos dicen que Él está reinando. Y esto es solo el principio, hermanos. Me falta avanzar al capítulo 9, me falta ir a Mateo y me falta ir a Apocalipsis, y con eso se darán cuenta que no hay para otro lado. Pero como vamos en orden, no estoy brincando de lado a lado. Ahorita lo que necesitaba que entendiéramos es esto, la imagen. Ponme la foto un poco, hijo, por favor. El sueño de los dos no son 2 diferentes sueños, es un mismo sueño y nos llega, recuérdense los círculos concéntricos que les di, no nos llega más allá de cierto espacio. Entonces, la piedra, cuando llegara la piedra, habría un reino mezclado de hierro y barro. Y Jesús, precisamente, eso ya es histórico y es certero. No tenemos por qué especular a ver cuándo va a pasar algo, porque ya en la historia se nos ha dicho, es un hecho. Es un hecho. Jesús vino y estaba presente Roma y estaba presente el barro. Él es la piedra. Pedro dijo, Él es la piedra. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy el Hijo del Hombre. Él ya comenzó su reino. No necesitamos especular. Entonces estamos ahí, hermanos, y hay esa gran diferencia, dispensacionalismo, un quinto reino a futuro, o más bien Roma renovado a futuro, 10 naciones, un líder mundial en contra de las iglesias, ¿sí? Entonces, aquí
cuatrapea un poquito porque si va a haber un rapto, entonces ya no veríamos al anticristo, entonces ¿a quién persigue? ¿Verdad? Pero bueno. Entonces, ¿quedó bien esto? ¿Alguna pregunta de las visiones? La pregunta que sea. O sí comprendemos. Miren, ustedes se van a encontrar a muchísimos hermanos que les van a hablar de la quinta, de los cuernos y del cuerno pequeño. Y le van a decir, en un futuro vienen 10 naciones y un líder mundial. Y lo van a denominar el anticristo, aunque aquí no habla de ningún anticristo. Sí, sí. Entonces, he ahí la situación. Ahora, quiero abundar un poquito más en lo que es el Hijo del Hombre. Recordemos, se nos dijo que la piedra choca y desmenuza todos los imperios, ¿verdad? Y y la piedra choca y se vuelve en un monte grande a donde la gente acude. Y al Hijo del Hombre en el capítulo 7 se le dice, se le dio reino, autoridad, poder, dominio para que toda tribu, lengua lo sirva. Eso es lo mismo, ¿sí? La piedra y el Hijo del Hombre. Entonces, esto lo dije en la clase pasada, pero quiero abundar un poquito más. Vamos a su Biblia en Daniel 7. Verso 13. Y vean lo que dice una vez más. Seguí mirando en las visiones nocturnas, ¿verdad? Y en las nubes del cielo, lo tocamos la vez pasada, ¿se acuerdan? En las nubes del cielo, vamos a ponerlo, nubes del cielo. ¿Qué dice después? En las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, venía un hijo de hombre. Este título hijo de hombre para Jesús sí es un título mesiánico, porque a Ezequiel también se le dijo hijo de hombre. Ajá, porque es el título, sí. Hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado a él. Tenemos al anciano de días, ¿verdad? Al anciano de días. Continúo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, hermanos, este hijo de hombre, Daniel lo está viendo y dice que venía en las nubes del cielo. En las nubes del cielo venía un hijo de hombre. Entonces, esto es interesante y esto es importante. ¿En dónde se encuentra el anciano de días? En el cielo. El anciano de días está en el cielo. De hecho, vimos en el contexto que se ve como un tribunal. ¿Se acuerdan? El trono, los libros fueron abiertos, etcétera. Como si estuvieran en un tribunal. Pero Daniel lo está viendo desde el cielo. Y esto es importante porque cuando ve venir al Hijo del Hombre, y les digo, lo toqué la semana pasada, pero lo volvemos a ver, cuando ve venir Daniel a uno en las nubes del cielo, nosotros cuando leemos el libro, lo normal que pensaríamos es vi venir en las nubes, estaríamos pensando, oh, yo estoy aquí abajo y lo veo venir de allá para abajo. Y entonces muchos dirían, oh, es cuando Jesús regresa. Entonces, por esa razón, por esa razón algunos piensan, es en el regreso del Señor cuando la piedra choca y destroza a ese imperio, quinto imperio del futuro. No sé si me expliqué.
Pero no, ya se los dije, no es descender, sino es ascender, hermanos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre está siendo llevado, presentado al anciano de días. Entonces, cuando Daniel está viendo esta visión, no está viendo de abajo para arriba, sino está en la esfera espiritual, está en el cielo. Cuando dice, vi venir a uno en las nubes, está viendo al Señor de abajo para arriba. O sea, Daniel está acá arriba y está viendo que el Señor está siendo exaltado. Y en ese momento, cuando el Señor está siendo exaltado, se le da el dominio, el poder y la gloria para que todos los reinos e imperios le sirvan. ¿Me explico, hermanos? No es descender, es ascender. Recuerda lo que está diciendo. Vi a uno como hijo de hombre, venía en las nubes, se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y el anciano de días es el Padre. Entonces, es como si hubiesen llegado al palacio real del cielo y Jesús fue presentado delante de Dios. Y en ese momento se le da el reino, el poder y el dominio para que todo el mundo le sirva. Sí, eso es lo que podemos entender. Que Daniel vio la ascendencia del Señor para empezar a tomar el dominio y el poder. Entonces, dime, bro. Ajá. Sí, el Padre, sí. Sí, sí. Entonces, al Padre, sí. Y estamos viendo al Padre como el anciano de días. Entonces, lo que nosotros entendemos, hermanos, es que el Señor va subiendo, ascendiendo. Entonces, vean esto por favor en Mateo 26. Ya se los leí también la semana pasada, pero quise abundar hoy más en esto. Mateo 26. Y les digo, nosotros vamos a tener algo que se llama un excursus, a donde voy a visitar más pasajes. Pero por ahora, veamos este lenguaje. Mateo 26, 62. Nuestro Señor es arrestado. Ya está para ser sacrificado. Y quiero que vean el lenguaje que utiliza el Señor. Dice así: entonces, el sumo sacerdote levantándose le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. ¿Sí? El Hijo de Dios. Pausa, rápidamente. ¿Por qué creen que los judíos le preguntaron eso? Miren, ¿saben por qué? Por el mismo libro de Daniel. ¿A qué me refiero con eso? En el capítulo 9 de Daniel se anuncia algo llamado las 70 semanas. Y a Daniel se le dice: comenzarás a contar después de que se haya dado la orden para la renovación del templo. Comenzarás a contar desde ahí 70 semanas. Y bueno, yo se los voy a explicar cuando entremos al capítulo 9. Pero ¿por qué hay esta intriga de si sí es o no es? Porque era el tiempo preciso en donde las 70 semanas se cumplían. Entonces, los judíos estaban expectantes a un Mesías que llegara alrededor de esa temporada, de acuerdo a lo que Daniel dijo en el capítulo 9. Entonces, ellos estaban, el Mesías ya no debe de tardar. De hecho, después de que Jesús se fue, se levantó un hombre que todos pensaban que era el Mesías y lo siguieron. Y por esa razón fue que hubo una gran bronca contra Roma.
Porque ellos estaban expectantes. El Mesías debe de aparecer en cualquiera de estos años. ¿Por qué? Daniel lo dijo, las 70 semanas. Entonces, aquí le dicen, ya dinos, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? De aquel que se habla, no lo entendemos todavía porque no he llegado al capítulo 9. Pero, ¿por qué creen que estaban así? Porque en esos tiempos debía de llegar aquel que fue prometido desde Daniel. Bueno, desde Génesis 3:15. Sigo leyendo, ahora sí. Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que, ¿qué dice, hermanos? Desde ahora. Y esa es una referencia a que su reino está siendo inaugurado. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista dijo desde el principio? Arrepentíos porque el reino está cerca. El reino, ¿cuál reino? El reino que está a punto de ser dado al Hijo del Hombre, que probablemente usted y yo no lo vemos porque estamos en un ámbito terrenal, pero el Señor reina. Y cada que uno de sus hijos muere es llevado y dirigido hacia ese precioso reino que tiene ahora. No estamos en la plenitud será en su regreso, pero Él sí reina. Sigo leyendo. Que desde ahora y después, ¿por qué creen ustedes que tienen en mayúscula en la Biblia de las Américas en mayúscula lo que sigue? Porque está diciendo o citando directamente a Daniel capítulo 7. Directamente. Dice, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra. O sea, ¿a dónde va? A la diestra. ¿A dónde va? Para arriba. A la diestra. Y vean cómo lo dice. Viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, cuando vemos viniendo, decimos, ¿para abajo? No, lo que pasa es que el Señor está citando directamente lo que Daniel dijo. Vi a uno que venía por las nubes del cielo hacia el anciano de días o presentado al anciano de días. Y Jesús está dando un lenguaje específico desde ahora. Por esa razón no podemos especular de un quinto imperio, porque ya se nos dijo que la piedra llegó, la piedra es Él es el Hijo del Hombre y Él ya reina. El quinto imperio es especulación. Si hacemos analogía de la fe, la Biblia nos muestra el lenguaje de el ya. Pero todavía no. ¿Qué es el ya? Pero ya reina, pero aún no lo tenemos en plenitud. Esperamos a la renovación de todo y a la redención de nuestros cuerpos. Hermanos, si se juntaran 10 naciones, no tiene nada que ver, aunque se juntaran. Si construyen el templo, que se armaría un guerrón, no tiene nada que ver porque Jesús es nuestro templo. De hecho, el que se levantara un sistema sacrificial es una falta de respeto al Señor. Deberíamos como cristianos defender lo que Él hizo, porque somos su pueblo, somos su iglesia. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. Hay una idolatría, hay una israelatría, pero porque dice que el que bendiga a Israel. ¿Ok? ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? No, pues todo el antiguo. A ver, ¿y por qué no fueron salvos mucho? ¿Por qué las tribus fueron deshechas? ¿Por qué Dios los castigó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Romanos 9, no todo Israel es Israel. Romanos 2, judío es el que lo es de corazón. ¿Quién es Israel entonces? Dios es el que siempre ha guardado un remanente para cumplir las promesas que le hizo a Abraham, pero eso no significa que todo Israel es salvo. Bueno, ¿sí? Son grandes diferencias que hay. Y miren, yo se los he dicho, con esto cierro el espectro de quienes nos escuchan. ¿Por qué? Porque la teología más vendible es la dispensacional. Sensacionalista, porque hay dispensacionales muy estudiosos que no son sensacionalistas, no son de ya no vamos, están atacando a Israel mañana, el viernes, septiembre. No, sino que son personas más
más cultas, se estudian y no se van tan así. Entonces, esto cierra el espectro, nos escuchan y dicen, este vato está loco. No es. De hecho, somos de la minoría. La minoría. Eso sépanlo. Somos de la minoría que interpreta de esta forma porque la misma escritura nos da el lenguaje para interpretarlo de esta forma y no estamos viendo el periódico para ver qué va a pasar. ¿Sí? Bueno, otro punto. Desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra, ¿verdad? ¿Para dónde fue? Para arriba. Hechos, capítulo 8. Y según yo iba a leer Daniel 8 de una vez. Hechos 8. ¿Hechos 8 o 7 te dijo, hijo? 7, ¿verdad? Ya lo leí también, pero lo volvemos a repasar. Hechos 7, 54. Miren esto. Esteban era cristiano. ¿Sí? ¿Y quién lo estaba matando? ¿Quiénes lo estaban matando? Los judíos. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos en una ocasión? Ustedes son hijos del diablo. Israel es el pueblo. Son hijos del diablo, dijo el Señor. No todos. Pero al oír esto, verso 54, se sintieron profundamente ofendidos. ¿Al oír qué? Todo lo que Esteban les explicó. Y crujían los dientes. Crujir los dientes es como que estás así de enojadísimo. Pero Esteban, lleno del Espíritu, o sea que, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te lleva a Cristo. No te tira, te lleva a Cristo. Fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién es la gloria de Dios? El anciano de días. ¿En dónde lo está viendo? En el cielo. ¿Y qué dice después? Vi la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿En dónde estaba Jesús? Ya fue. Ya se cumplió Daniel 7. ¿Y qué dice después? Y dijo, veo los cielos abiertos. ¿Y a quién ve? Al Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el título en Daniel? Hijo del Hombre. Repito, Esteban no se está inventando el título. Esteban está diciendo específicamente lo que dijo Daniel. Vi al Hijo del Hombre. ¿Cuándo lo vi? El Espíritu Santo me abrió los cielos, me abrió los ojos y pude ver que sí es cierto, Él reina. Ya. La piedra llegó, los imperios han sido destruidos y está avanzando de a poco, pero hacia todo el mundo. ¿Vieron eso? Entonces, en Hechos 1, sí, de hecho vamos a visitar Apocalipsis, hermanos. Vean esto. Hechos 1, del 6 al 10. Es más, hasta el 11. Hechos 1 del 6 al 11. ¿Qué estoy tratando de hacer? Darles algunos versos, y esto es algunos, podemos ir a muchos más, pero darles algunos versos en donde demostramos que eso de la venida del Hijo del Hombre en las nubes es precisamente no su segunda venida, sino su ascensión para gloria y poder. Y Daniel lo profetizó, Daniel lo vio 500 años antes. Es impresionante lo que pasó con Daniel. Por eso les digo que los críticos dicen, no, él no pudo haber dicho Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma como profecía. Tuvo que haber estado en los tiempos de Grecia y de ahí ya Roma se estaba levantando y él pudo escribir todo de manera histórica, no de profecía. Pero no tenemos problema con eso porque el Señor muestra. Él muestra lo que va a pasar porque Él ha decretado lo que va a pasar. Vean lo que dice. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor,
Ahora, por favor, hermanos, que ya no vamos, que esto, que el otro. Esta sería la respuesta para todo aquel que está de sensacionalista. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel, en donde todavía estaba su enfoque de ellos? En una nación, en una parte de la tierra. ¿Y qué les dice Jesús? No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Dejen de estar viendo las noticias, dejen de estar, ¿qué deben de hacer? ¿Qué deben de hacer? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Evangelio. Venga mañana, venga en 1000 años. Sigue siendo el mismo trabajo. Evangelio y evangelio a mis hijos. En vez de estar de sensacionalista, especulando quién es el anticristo. O sea, ¿de qué te sirve saber quién es? Si no les estás mostrando a tus hijos quién es Jesús. Sigo leyendo. Sorry que de repente me exalto, hermano. No les corresponde, dejen de hacer esas preguntas. Tienen un trabajo que hacer. ¿He recibido poder? Vayan y hagan discípulos. Y vean lo que les dice. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, vean esto. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió. Una nube. ¿Y a dónde va a llevar esa nube al Señor? Al anciano de días. Veía a uno viniendo en las nubes, pero para arriba, no para abajo. Él ya reina. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que les dijeron: ¿qué hacen aquí? ¿Qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a ustedes, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Regresa, tal como lo han visto ir ¿a dónde? Subió. Y se cumplió Daniel 7. Hablar de un quinto imperio con 10 naciones es especulación. Y hermanos, el lenguaje que el Señor les dijo es muy concreto. ¿Cuándo vamos? Y hay que estudiar para los 7 años y se está juntando China. No. ¿De qué te sirve? Prediquen el evangelio. Ahí estamos metiéndole sensacionalismo a nuestros hijos, o muchos de ellos están perdidos y nosotros orando que muéstrame quién es el anticristo. Ok. No pude ver el capítulo 8 porque quería dar este repaso. Ahora, vean lo interesante. Ya estamos aquí, ¿verdad? Ya vimos que sí fue para arriba y que ya pasó. Entonces, quinto imperio, especulación. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Ya no pude leer el capítulo 8 de Daniel, pero quería repasar la estatua de Nabucodonosor y la visión de Daniel, que veamos que no son 2 diferentes, son 4 imperios, y la piedra llegaba a destruirlos y a comenzar el imperio del Mesías que está debajo de su iglesia, judíos y gentiles de todo el mundo. ¿Sí? Entonces les enseñé las diferencias más notables entre el dispensacionalismo y nosotros, pero el lenguaje que el Señor usa y que los apóstoles usan, como les digo, hay muchos más versos que podríamos ver, pero se nos demuestra que eso ya sucedió. ¿Sale? Y ahí está la gran diferencia. Futurismo dispensacional. Preterismo parcial es una teología reformada. Exacto. Ujú. Ajá. Sí. Sí, es que nos cuesta entender que el Señor reina, porque no vemos con nuestros ojos, no tocamos con nuestras manos, pero Él reina y fue exaltado, hermanos, y va a regresar.
Ahorita su imperio está siendo expandido por todo el mundo y destrozó a los 4 imperios más grandes que había habido y sigue avanzando a pesar de cómo somos. Sigue sosteniendo su iglesia. Ahí están las grandes diferencias. Vamos a continuar estudiando el capítulo 8, el capítulo 9 y les voy a dar un tema de los cuernos. Y visitaremos Mateo 23, 24, 25 y Apocalipsis 13 otra vez, Apocalipsis 5 maybe, para hablar de todo esto. ¿Sale? Vamos a tomar un break y regresamos.